Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de a qué hora estén viendo este video. Vamos a hablar de tomografía de columna. Columna la vamos a ver completita, vamos a ver columna cervical, dorsal y lumbar. Bien, entonces vamos a entrar a la planificación. Los parámetros de planificación que vamos a utilizar en la columna completa para los estudios de tomografía, vamos a utilizar los mismos, tanto para cervical como para dorsal o torácica, que son sinónimos, para que no se confundan, y para la lumbar. En el grosor de corte vamos a utilizar menor a 3 milímetros, o sea, el máximo es 3 milímetros. Deben ser bien finitos esos cortes para que nos dé buen detalle, pero menor de 3 milímetros ya se ve demasiado granulada, o sea, hay mucho ruido en la imagen. Entonces 3 milímetros. El espacio entre cortes, bien importante, 0 milímetros, sin espacio entre cortes. Esto, de ser posible, hay algunos aparatos que no se lo van a permitir. Ya hoy en día es raro encontrarlos, pero puede ser. Entonces, si no es 0 milímetros, el mínimo. Ahora bien, exceder de 1 milímetro, ya si el aparato no lo deja hacer ni siquiera a 1 milímetro, que lo que le está permitiendo es de 2 milímetros hacia allá, entonces habrá que hacer la planificación disco por disco, que le voy a explicar en un momentito. No se puede hacer un volumen corrido, porque el objetivo de hacerlo a 0 milímetros es reconstruir ya después un volumen tridimensional para que podamos ver imágenes coronales y sagitales y hacer un volumen tridimensional y sacar disco por disco también los discos intervertebrales que lo puede hacer el radiólogo. Si no se puede hacer a 0 milímetros o en su caso ya máximo 1 milímetro, pues le voy a mostrar entonces ahí brevemente en la planificación cómo lo haríamos. La ventana, el contraste visual, que es lo que se llama la ventana, y eso se lo he explicado anteriormente, es una ventana de columna estándar, la que dice spine, que es un contraste entre la ventana de hueso y la ventana de tejido blando, para que se puedan ver bien los discos intervertebrales. Si la tomografía se la han indicado al paciente en busca de fracturas, también deben imprimirle una ventana de hueso. Esto es a la hora de realizarla. A la hora de realizarla vamos a hacerla con un estándar, ¿verdad? Siempre. Y si el paciente llegó por una fractura, sospecha de fractura, entonces a la hora de imprimir, le vamos a imprimir una ventana de hueso. Pero no podemos realizar el estudio con parámetros de hueso, porque luego es muy difícil reconstruir para el contraste estándar. Del estándar para hueso sí se reconstruye fácil, pero viceversa no. Entonces siempre vamos a hacerlo con una ventana de hueso, con parámetros de spine, perdón, de tejido o de tejido blando en su caso, en su defecto. Bien, vamos para la planificación. Comenzamos por cervical. En la cervical vamos a acostar al paciente como si fuéramos a acostarlo para un cráneo, para la tomografía de cráneo, que ya la vimos, de cúbito supino, o sea, de boca arriba, con la cabeza hacia adentro del gantry, bien derechita, y los láser de altura en su posición, como vemos aquí, y vamos a escanear la parte del cuello, la cervical, o sea, que tomaríamos de referencia por lo menos desde la oreja hasta un poco por debajo del hombro del paciente, sería el área de escaneo. Dependiendo del tomógrafo en el que usted esté, pues va a poner el láser de inicio o en la frente o a la mitad del pecho. Si va a escanear para que la mesa salga de aquí, vamos a ponerlo a la mitad del pecho, y si la mesa va a entrar hacia allá, lo pone como está ella aquí, con el láser en la frente, para que al entrar la mesa hacia el área de radiación, entonces escanee de aquí para acá, porque lo que necesitamos es que salga la columna cervical. En AP y en lateral vamos a hacer los escanogramas, los Scout View.
Si es un niño, si es una persona que está un poco inquieta, o que usted ve que son de las personas que no pueden dejar la cabeza tranquila, por más que usted le diga, pues hace esto, le pone sus straps. En cuanto a la planificación, vamos a hacer la siguiente. Miren, tenemos aquí nuestro escanograma en lateral y de frente, porque no es AP, el paciente está acostado aquí, pero vamos a llamarle anteroposterior, está bien. Aquí tenemos la base del cráneo, que es nuestro límite superior, como vimos, unos cuantos cortes por encima, más o menos detrás del oído, hasta inferiormente. Aquí tenemos como referencia la primera costilla. Entonces eso nos quiere decir que esa es la vértebra torácica, la 12ª vértebra torácica. O sea que unas cuantas imágenes por debajo de la vértebra T12. O sea, una pulgada, vamos a decir, por debajo, y una pulgada por encima. Anteriormente, que no se nos quede nada, y posteriormente tampoco. Pendiente con las apófisis espinosas de las vértebras, que tienen que quedar dentro de el field of view. Como ven, esto es un diagrama, ¿verdad? No es exactamente sin espacio entre cortes. Esto es, acuérdense que esto es una presentación de PowerPoint, no estoy en un tomógrafo. Entonces el espacio entre cortes, sin espacio, incluso en los tomógrafos ustedes lo van a ver así, porque si se los representa sin espacio entre cortes, pues tendríamos un bloque amarillo y no veríamos nada detrás. Pero sin espacio entre cortes y máximo 3 milímetros de espesor. Si el tomógrafo, como les mencionaba, no les permite hacer cortes menores a 1 milímetro, pues entonces esas líneas de planificación ustedes la van a colocar cada una en los espacios intervertebrales. Usted va a hacer una imagen al disco, al cuerpo vertebral, y una imagen al disco, una imagen al cuerpo vertebral y una imagen al disco. Usted va a eliminar ese cuadro de muchos y lo va a poner uno por uno, una al cuerpo vertebral y una al disco, en la angulación que lleva, una al cuerpo vertebral y una al disco, así, en esa angulación, no en la que tiene aquí. Aquí está con una angulación estándar, pues vamos a reconstruir luego en volumen tridimensional y podemos manejar eso como nosotros queramos. Ok, aquí entonces seguimos con columna dorsal o torácica, que es lo mismo. Vamos a colocar al paciente. Podemos colocarlos en cualquier posición, ya sea con la cabeza para adentro o con la cabeza para afuera, indiferentemente, no hay problema. Solamente si vamos a poner medio de contraste, al igual que si fuera de tórax o de abdomen o pelvis, vamos a colocar al paciente así para comodidad. Pero podemos colocarlo para columna dorsal, tanto con la cabeza para adentro como con la cabeza para afuera. Vamos a colocar el láser o en la barbilla o en la boca del paciente, un poquito más para arriba de la barbilla, lo abrimos para abajo, o en la boca del paciente, o a la mitad del abdomen, para que ya sea que entre y escanee hacia arriba, o salga la camilla y escanee hacia abajo. Aquí está afuera del área de radiación el paciente, Solamente esta imagen es para mostrar la posición, cómo está, con los brazos hacia arriba, los pies hacia adentro y boca arriba. Pero ya cuando usted va a realizar el estudio, debe introducir al paciente allá, al círculo del gantry, al área de radiación. Aquí está colocada con el láser en el abdomen, en la mitad del abdomen. O sea que cuando vaya a escanear va a entrar. Todo eso también lo controlamos en la consola. Si decidimos que va a entrar la camilla o a salir. Por ejemplo, si usted tiene el láser aquí, en la mitad del abdomen, entró su paciente al área de radiación. Si usted le dice al tomógrafo, presiona el botón, dependiendo de la marca que sea, pero siempre hay una forma de manipular eso. Si usted lo pone aquí, entra el paciente, ¿verdad? Y pone el láser aquí, como está ella, y usted entonces dice a la camilla que va a salir, lo señaliza con la flecha para afuera. Lo que va a escanear es la pelvis y las piernas.
Entonces, para que vayan entendiendo, ahí van a planificar la camilla para que entre, para que escanee para arriba. Si lo ponen en la boca, entonces va a salir. Si está así en esa posición, que si lo ponen en la boca, lo ideal es que la cabeza esté para adentro. Ok, planificación entonces. Aquí tenemos nuestro escanograma, una de frente y una lateral, y vamos a ubicar entonces, miren, la primera costilla de nuevo, por encima, en este caso, dos cortecitos por encima de la primera costilla, que salga por lo menos una vértebra cervical para que no se nos quede T1, la primera vértebra torácica o dorsal. Tenemos que aquí sacar las 12 torácicas, así como en la cervical deben verse las 7 cervicales y una partecita del cráneo también. Entonces aquí vemos la séptima cervical, debe salir en el estudio hasta, miren, la última costilla. Esa es la primera flotante y la segunda flotante, o sea que es T11 y T12 vértebras. O sea que después de la 12ava, que es nuestra última dorsal o torácica, tenemos la primera lumbar. Entonces hasta ahí vamos a llegar las imágenes, hasta la primera lumbar, porque ese disco intervertebral entre T12 y L1 también debe verse, porque afecta a T12, que es dorsal torácica. Nos aseguramos que lateralmente no se nos quede nada fuera de la columna. Esta parte de aquí la dejamos fuera, al igual que ustedes vieron también en la cervical, que se quedaba una partecita del tejido blando fuera, porque en este caso no estamos haciendo una tomografía de tórax, sino de columna dorsal torácica. En cuanto a la lateral, si usted mueve esto se va a mover también. O sea que a la altura que usted ponga esto va a estar aquí también, y aquí inferiormente también. O sea que no tiene que mover eso ni de la parte superior ni de inferior. Entonces aquí corroboramos simplemente posterior y anterior, que no se quede nada fuera, y no debemos ser tacaños con ese ancho, puesto que la dorsal hace una curvatura. O sea que tenemos que tenerla en la imagen tanto aquí como aquí arriba. En la lateral no vamos a ver tanto la parte donde está el hombro, pero por eso tenemos la anterior. Se complementan ambas. Así cervical, dorsal y lumbar debemos tener ambos escanogramas, AP y lateral, para que no se nos quede nada fuera. Y en ambas, que se me olvidó mencionarlo ahorita, pero ustedes ya más o menos saben, vamos a escanear cráneo caudal, o sea, desde la cabeza hacia abajo, en las tres, tanto cervical como dorsal como lumbar, que es la que vamos a ver ahora. En la lumbar vamos a acostar al paciente igual como si fuéramos a hacer una tomografía de abdomen. Vamos a colocar al paciente con los brazos hacia arriba, los pies hacia adentro, y vamos a poner el láser dependiendo también de la marca del tomógrafo, del modelo. Eso varía muchísimo, pero lo importante es que usted, cuando escanee, quede su columna lumbar completa, las 5 lumbares completas, y que se vea por lo menos unas cuantas dorsales, por lo menos T11 y 12, y un poco del sacro y la pelvis, superior e inferior. Entonces, de altura, su láser de altura que esté bien colocado, puede ubicarse palpando con los dedos el borde superior de la cresta ilíaca, como si estuviera haciendo una radiografía de abdomen. Siempre usted puede buscar ese hueso, que es una referencia para muchas cosas, ya tanto si usted va a hacer pelvis como si va a hacer abdomen. Usted toca el borde superior de la cresta ilíaca y ya se ubica más o menos. Entonces puede poner ese láser unas cuantas, 2 o 3 pulgadas por debajo de donde usted palpe el borde superior de la cresta ilíaca, y entonces ahí va a hacer que la mesa entre en el escaneo. Si lo pone en el pecho, que a la mitad del pecho, que eso es otra opción también, entonces usted va a entrar al paciente completamente, le va a poner el láser aquí a la mitad del pecho,
y en ese caso la camilla va a planificarla para que salga y escanee desde aquí hacia abajo. Esta es una visión como si estuviéramos detrás del tomógrafo. Esta almohadita que ustedes ven aquí es importante ponérsela siempre a los pacientes cuando hacemos estudios del tronco, llámese abdomen, lumbar. En torácica no es tan importante. El paciente, por dos cosas, el paciente está más cómodo así. Es como un triángulo, esa almohadita, en donde queda el hueco popliteo, la curvatura, la parte posterior de la articulación de la rodilla, para que me puedan entender, si no saben lo que es el hueco popliteo. Ahí usted pone esa cúspide de esa pirámide que forma la almohadita, y que las piernas le queden así como media dobladitas. Eso simplemente hace que la columna lumbar se rectifique, se enderece, y los discos entonces quedan más derechos a la hora de hacer las imágenes. Es más cómodo para la reconstrucción tridimensional cuando el radiólogo o nosotros vamos a imprimir los discos intervertebrales. Y por la comodidad de la posición, casi siempre a esos pacientes que le indican tomografía de columna lumbar tienen mucho dolor, es muy frecuente, más de un 50% le va a presentar dolor, y más al acostarse. Entonces esta almohada debajo de los pies, aunque no sea una específicamente de estas de tomografía, puede usar otra, por lo menos levantarle un poco los pies, su paciente se va a quedar más tranquilo, porque va a estar más cómodo, su columna va a estar más recta, y eso va a hacer que el estudio quede mejor. Incluso lo puede tener pendiente para si algún familiar suyo o usted en alguna ocasión tiene dolores de la columna lumbar. Dormir así con una almohada en las piernas alivia mucho el dolor. Aquí una visión desde el frente del tomógrafo. Y entonces, planificación. Ubicamos anatómicamente de nuevo. Tenemos aquí, ¿verdad?, la primera flotante y la segunda flotante. O sea que esta es nuestra vértebra T12 o D12, torácica dorsal número 12. Así que esta es la primera lumbar, L1, L2, L3, L4 y L5. El sacro y el hueso ilion, o sea, esa es la pelvis. Debemos por lo menos hacer que salga la mitad del hueso ilion, el borde superior de la cresta ilíaca, para que los radiólogos puedan evaluar un poco si hay escoliosis. Ojo, en tomografía no se valora la escoliosis porque el paciente está acostado. Para evaluar escoliosis el paciente debe estar de pie, parado. Escoliosis es la curvatura patológica o anormal de la columna lumbar hacia los lados. O sea, debe estar recta, eso es lo normal. Pero en tomografía no se valora eso. Aún así, sacamos borde superior de la cresta ilíaca. Vamos a escanear, así como les mencioné, desde la mitad de T12 hasta por lo menos la mitad del sacro, del hueso sacro. No nos quedamos simplemente hasta L5. Entonces, lateralmente, que no se quede nada de la columna, y en la lateral vamos a corroborar. Aquí tenemos el sacro, ¿verdad? Muy bien, hasta la mitad. Ahí sale en las imágenes hasta la mitad del sacro. 1, 2, 3, 4 y 5. Y la mitad de T12. O sea que está bien planificado ahí. Las apófisis espinosas, esto que se ve ahí, que no se queden tampoco fuera del field of view o campo de visualización. Este tejido blando, de nuevo, no nos interesa, pues lo único que queremos ver es el hueso, la columna, en este caso. Escaneo cráneo caudal. Esta es la imagen número 1. Si son 50, 100 por ejemplo, esta es la número 50. O sea, empezamos aquí y terminamos aquí. Esto es simplemente protocolo.
el de dónde empieza el escaneo y dónde termina. No es estrictamente importante, imprescindible. Lo que sí es muy importante es que quede el área completa escaneada dentro de su field of view. Que yo empiece aquí y termine aquí, pues simplemente va a ser un problema menor. Ya a la hora que yo vaya a imprimir, pues empiezo a imprimir entonces desde la última que me quedó, que sea aquí. Lo importante es que quede completa. Si se me corta una partecita, por ejemplo, si yo lo hago hasta aquí y se me queda la mitad de L5 fuera, o hasta aquí, y se me queda el disco intervertebral entre T12 y L1 fuera, pues eso sí haría que tengan que mandar a buscar el paciente de nuevo y que tengan que repetir el estudio. Eso en cualquiera de las tres, tanto cervical como dorsal como lumbar. Por eso es importante conocer la anatomía para que sepamos ubicarnos y de dónde a dónde vamos a escanear y qué estructuras anatómicas deben estar dentro de nuestras tomografías. Eso en todos los estudios y en todas las modalidades de imágenes médicas. La anatomía es sumamente importante porque estamos viendo día a día en esta área la anatomía tal cual. Usted está viendo al paciente por dentro cada vez que usted hace un estudio de imágenes médicas. O sea que usted tiene que, como yo digo siempre en las clases, comerse la anatomía, vomitarla y comérsela de nuevo para que podamos hacer los estudios bien hechos y optimizar si tenemos que hacer cualquier cosa, no hacerla mecánicamente. Bien, pasamos entonces ahora a ver un poco de la anatomía por tomografía. Aquí estamos, vamos a comenzar por la cervical, en el mismo orden que hicimos la planificación. Si vemos las referencias aquí, estamos aquí en esta imagen central en un corte axial, un plano axial o transversal. Vamos a iniciar un poco por encima de la base del cráneo, como ven, y vamos a ir bajando. Aquí simplemente para que ustedes vean cómo se ven los huesos y eso, porque en la columna no hay tanto que ver como órganos y eso, como lo vimos en los anteriores. Aquí tenemos una ventana de hueso, o sea, el contraste está para hueso, que no es el que vamos, en donde vamos a imprimir las tomografías estándar. Si están buscando una hernia discal, alguna patología con relación a dolor, vamos a ver en esta ventana, o más o menos esta ventana. Recuerden que estoy ahora en un atlas, no es un tomógrafo. Vamos a ver más o menos así. Es lo ideal. Déjame, estoy subiendo, vamos a bajar. Es lo ideal verlo en este contraste, puesto que en el de hueso los discos intervertebrales no se ven tan nítidos. Mírenla para que se familiaricen con ella, y vamos a volver a la de hueso porque es mejor para yo mostrarle ya las estructuras anatómicas. Volvemos a hueso, miren la diferencia. Hueso, tejido blando, hueso, que es la que vamos a imprimir si la indicación del paciente es por alguna fractura. En algunos sitios imprimen siempre una de hueso, eso depende de donde usted trabaje también. Ok, vamos bajando como ven aquí y vamos llegando a la base del cráneo, y aquí vemos la primera vértebra, eso ahí, que está pegadita del cráneo, por eso es difícil de ver en axial, que es el atlas, y el axis ahí inmediatamente debajo, mire la apófisis odontoide. Seguimos bajando y vamos a llegar hasta el final para que lo pongamos en sagital, que en sagital se diferencia un poquito mejor. Bajando, seguimos bajando, y aquí vemos, esa es la clavícula. Y ahí apareció la primera costilla, o sea que esa es T12. Vamos a ponerlo en sagital. En sagital
se distingue mejor, ¿verdad? Aquí vemos, miren, aquí en las referencias, si vemos, vamos a ir desde derecha a izquierda. Entonces nos quedamos aquí del lado derecho y comenzamos a ir hacia la izquierda. Comenzamos a ver aquí, miren, la base del cráneo, y está apuntando con la flechita de arriba, el atlas y el axis. Y, ok, para acá vemos aquí la médula espinal. Vemos cómo pasa por el agujero magno, este es el cerebro. El agujero magno, hay como esa discontinuidad del hueso occipital, y por ahí sale la médula espinal. Vamos a terminarlo hacia el otro lado. Las apófisis espinosas. No, y siempre me devuelvo. Ok. Bien. Solamente me permite hasta la mitad del atrás, pero se ve igual del otro lado si yo lo completaría. Así. Y esto sería un volumen tridimensional, que es muy importante en las tomografías de hueso, que podamos hacer esto. En cada una de las tomografías en donde haya una patología de hueso, una fractura, debemos hacer las imágenes sin espacio entre cortes, como yo le estaba explicando, para poder hacer esto. Esto se hace digitalmente con los volúmenes, los escaneos que hacemos sin espacio entre cortes. Si dejamos espacios muy grandes, de más de 1 milímetro, entre una imagen y otra, pues esto no se puede completar bien. Se ve como escalonado, como si tuviéramos ese esqueleto pero armado de piezas de Lego. Bien, vamos a pasar entonces para la dorsal. Ok, aquí estamos viendo la columna dorsal. Vamos a la referencia donde vamos a iniciar. Estamos, mire bien ahí, la primera costilla, que es este 12, y vamos bajando. Esto va a ser bien rapidito, eso simplemente para que lo vean. Como se veía en la planificación, en la referencia, perdón, la imagen de referencia es una imagen sagital. En la referencia tenemos sagital y coronal. Aquí seguimos bajando. Vemos miren, el cuerpo vertebral, el agujero vertebral, las costillas articuladas, apófisis espinosas. Ok, seguimos bajando. Seguimos bajando hasta donde veamos que las costillas terminen. Miren, entre cuerpo vertebral y disco intervertebral en axial, que se ve un poco más oscurito, más hipodenso. Y ahí viene otro cuerpo vertebral. Ok, esta es ya la última costilla. Aquí en el atlas no me debe bajar un poquito más porque solamente es torácica, dorsal. Vamos para la lumbar ahora. Aquí estamos viendo la columna lumbar. Miren la referencia. Vamos a empezar desde más o menos donde nos quedamos ahorita. Miren las costillas. Vamos a ir bajando. Y ahí
teníamos la última costilla, o sea que esa es T12. Ahí mismo inmediatamente aparece el disco intervertebral entre T12 y L1, y esa es L1. Si ven que no tiene costillas articuladas y es bien gruesa. Las cervicales son las más finitas, las que tienen menos volumen en el cuerpo vertebral y el disco, y las dorsales intermedias y las lumbares, como vemos, son las más gruesas. Seguimos bajando, vamos a ir contándola. Aquí tenemos T12, la vértebra torácica número 12, tiene la costilla, la última flotante. Entonces inmediatamente debajo está L1, el disco intervertebral entre T12 y L1, y ahí L1. Entonces L1, disco, L2, disco, L2, L3, L3, disco, L3, L4, L4, disco, L4, L5 y L5, lumbar, quinta lumbar. O sea que inmediatamente ahí debajo tenemos el sacro y el ilio, la articulación. En esta partecita aquí, que yo le digo el ratoncito porque se parece a un ratoncito con la boca abierta, es el promontorio sacro. Entonces nuestra lumbar debe llegar más o menos hasta esta parte, más o menos hasta aquí, hasta la mitad del sacro. Vemos la coronal, que la tenemos disponible aquí en la lumbar. Vamos desde adelante, todo eso es abdomen, órganos abdominales, la aorta, y aquí comienza a aparecer la lumbar. Ahí lumbar, desde adelante hacia atrás. Ahí comenzamos a ver la médula, el canal lumbar, canal medular, conducto o canal medular. Vamos hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás. Apófisis transversas, apófisis espinosas. Ahí apófisis espinosas, las apófisis transversas. Seguimos atrás, atrás, atrás. Y ahí terminó. En sagital lo vemos rapidito, de un lado hacia el otro. En ese punto la estamos viendo completa. Ahí vemos el sacro, L5, L4, L3, L2 y L1. Los discos intervertebrales. Y en un volumen tridimensional lo veríamos así. En los volúmenes tridimensionales no se ven los discos, puesto que la densidad que tienen es casi de tejido blando. Entonces el tomógrafo, hay una diferencia muy grande entre la densidad del hueso y del tejido blando. Podemos ver hasta hoy en día, ¿verdad?, o hueso o el tejido blando. Podemos buscar un punto intermedio entre los dos y que se vea una imagen ahí entre dos, pero no se ve tan bien. Recuerden que debe estar lo más tranquilo posible. Ajustamos como está haciendo él aquí. Entonces, dependiendo de la marca del equipo, del modelo, el láser lo vamos a poner, depende del equipo, de la marca, del modelo, y también de la preferencia nuestra. Si vamos a hacer el escaneo diciéndole a la mesa que entre hacia el área de radiación, entonces vamos a colocar el láser en la frente del paciente para que cuando la mesa entre escanee iniciando aquí hacia abajo. Si vamos a hacerlo viceversa, o sea, que la mesa salga, entonces vamos a entrar al paciente y vamos a colocar el láser en el pecho del paciente, a la altura de las tetillas, vamos a decir, para que cuando la mesa entonces
la planifiquemos para que salga, escanee desde aquí hacia arriba. Eso ya está a preferencia de nosotros. No va a variar mucho el resultado, no va a variar en nada el resultado. Lo importante es que escaneemos esta área para el cuello, que va desde la base del cráneo hasta donde se ve el callado de la aorta, que lo vamos a ver un poquito más en detalle cuando veamos las imágenes en la planificación. Entonces tendríamos los escanogramas o el escanograma. Lo ideal es que sean dos, uno de frente o AP y un lateral, para poder ubicarnos bien anatómicamente. Vamos a planificar, mencionaba la base del cráneo, ¿verdad? Que es el límite superior de lo que llamamos el cuello, como explicábamos anteriormente, y le vamos a dar unas cuantas pulgadas por encima a esa base del cráneo. Iniciando aquí, como indica la flecha, vamos a escanear hacia abajo, eso se llama cráneo caudal o podálico, hasta el callado de la aorta, que lo vemos en un escanograma AP. También en relación a anterior y posterior, que no se nos quede nada fuera de nuestro field of view o campo de visualización. Y en cuanto a lateral, izquierda y derecha, tampoco que se nos quede nada. El cilindro del cuello con la base del cráneo y la base del cuello abajo hasta aquí no se puede cortar, debe estar dentro de nuestros márgenes. Y en cuanto a el grosor de imagen, vamos a manejarnos con un máximo de 3 milímetros, igual en el espesor, igual en el grosor entre imágenes, máximo 3 milímetros. Bien, estamos viendo aquí la anatomía del cuello por tomografía. Vemos una imagen axial aquí en esta parte, y aquí vemos sagital y coronal. Si recuerdan, en los cortes axiales nos dividen una estructura anatómica en superior e inferior. Los sagitales, izquierda y derecha, o sea que estamos viendo aquí de lado a la persona. Miren la nariz, miren la boca, para que se ubiquen en la referencia. Y aquí en coronal lo estamos viendo como si fuera de frente a la persona. Vamos, ven la línea de referencia para que nos vayamos guiando. Y aquí tenemos un volumen tridimensional que lo vamos a ver ahorita también. Vemos la línea de referencia aquí. Se pueden guiar aquí, que es un poco más parecido a la anatomía regular que estamos acostumbrados a ver. Comenzamos más o menos una pulgada por encima de la base del cráneo y vamos a ir bajando. Ok, aquí en el axial, entonces, para que nos vayamos ubicando, vemos los globos oculares, los ojos, un poquito de la nariz, las celdillas etmoidales o el seno etmoidal, la silla turca donde está la glándula hipófisis, y las orejitas aquí un poquito que se le ven al paciente. Vamos a ir bajando en la línea de referencia que estamos bajando. Vemos las celdillas mastoides, ya vemos el conducto auditivo externo. Aquí estamos viendo cerebelo en esta área y ya estamos acercándonos a la base del cráneo, que entonces de aquí hacia abajo ya comenzamos con cuello. Vemos el agujero magno y la médula en el centro. Entonces de aquí hacia abajo estamos viendo en esta parte el techo de la boca o el paladar duro. Pueden ver la línea aquí encima del maxilar superior. Esto aquí vendría siendo orofaringe, más o menos. Vamos bajando un poco más
Aquí tenemos la lengua, los dientes. Seguimos bajando. Tenemos aquí esta tomografía, tiene medio de contraste. Vemos resaltadas arterias y venas. Aquí tenemos la más de estos circulitos que vemos aquí, el más grandecito, el más redondito. Vemos lo blanco es medio de contraste, yodado. Esta es la vena yugular interna, que está más hacia afuera que este circulito que está aquí, que es la arteria, entonces carótida interna, y esa es la externa. Estoy apuntando con la flechita superior. Ven que tengo dos flechitas aquí en el mouse. La superior es la que está apuntando. Vena yugular interna, carótida, arteria carótida interna, y ese circulito pequeño de adelante es la arteria carótida externa. Luego, a medida que vayamos bajando, estas dos se van a unir, que en realidad es que se separan porque comienzan con un tronco común, la carótida común. Aquí vemos una vértebra, no estoy seguro de en cuál estamos, alrededor de tercera o cuarta cervical. Vamos bajando un poquito más. Vemos las glándulas submaxilares aquí a los lados. Seguimos bajando. Ya esto es tráquea, lo que vemos aquí, esa columna de aire que se ve hipodenso en tomografía. Hiperdenso, recuerden el hueso. Hipodenso, o lo negro, o el aire, así como alrededor, ¿verdad? Del paciente, eso es negro, eso es hipodenso. Hiperdenso, el medio de contraste, el hueso. Isodenso, ya esto músculo, y la grasa que está aquí alrededor. Esto que vemos aquí es el esternocleidomastoideo, el músculo. Vamos bajando un poquito más. Aquí vemos que se unieron las carótidas, o sea, la carótida común. Seguimos viendo la yugular aquí, vena yugular, arteria carótida. Pues venas llegan al corazón y las arterias salen del corazón regularmente, con sus excepciones que ya vimos. Entonces seguimos bajando. Vamos a ver que no, se nos pasó la tiroides. Y podemos verla aquí alrededor del cartílago. Seguimos bajando. Comenzamos a ver la escápula aquí. Eso que vemos aquí atrás es el músculo trapecio. Las escápulas vienen apareciendo ahí, son blanco. Aquí escápulas. Aquí viene apareciendo las clavículas derecha e izquierda. Vemos aparecer también la primera costilla, cómo se articula ahí con la vértebra T1, la primera torácica o dorsal. Entonces, ya desde este punto que vemos la primera costilla, estamos pasando al área del tórax. Vamos a ver cuello en sagital antes de pasar a las imágenes del tórax. En un corte sagital vamos a ver de lado, ya estamos viendo de lado. Vemos la columna cervical ahí, que la estamos viendo una por una en los cortes axiales, y aquí en sagital la podemos ver de lado, la médula por dentro de la columna, las apófisis espinosas de las vértebras cervicales, y excelentemente podemos ver aquí la tráquea, el esófago pegadito detrás. Pues cuando no estamos comiendo, el esófago está pegadito, es un músculo liso, bien blandito. La lengua, los dientes del paciente, la base del cráneo. Aquí en esta división tenemos el agujero magno ahí. Venimos de lado.
el hueso hioides, y vemos ahí, miren, si se fijan en la referencia aquí, vamos desde afuera hacia adentro. Hacia afuera aquí vemos la vena yugular, y si seguimos hacia adentro, me fui hacia afuera, hacia adentro vemos la yugular, y seguimos internos, vemos entonces la carótida común y carótida interna y externa. Bien, entonces miren el volumen tridimensional en la parte de el cuello, que en este caso es hueso solamente, aunque podemos también ver piel y músculo en tomografía.